Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de amplificadores operacionales, en esta ocasión voy a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine la tensión V sub O, es decir, la tensión a la salida de dicha red circuital. Bien, como siempre nosotros tenemos que tratar de identificar qué etapas conocemos en esta red circuital. Bien, nosotros sabemos ya que toda esta parte corresponde a un seguidor de tensión y si observamos un poco esto, vemos que corresponde a lo que es un amplificador diferencial. Bien, nosotros, cuando se trata de un amplificador diferencial, recuerden ustedes que debíamos conocer lo que son las tensiones en las entradas de dicho amplificador. Bien, esas tensiones las podemos llamar V sub A y acá V sub B. Bien, el tema es obtener los valores de V sub A y V sub B. Bueno, ¿cómo podremos obtener V sub A? La tensión V sub A es la misma que yo voy a tener en este nodo acá. ¿Por qué? Porque al tratarse de un seguidor de tensión, nosotros sabemos que la tensión en la entrada y en la salida del seguidor son iguales. Bien, pero ¿cuánto vale esta tensión acá? Fíjense ustedes que lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Yo lo voy a dibujar acá. Tenemos este conjunto de resistores de 1 kilo ohm cada uno. Estamos aplicando una tensión que la llamamos V sub 1 de 500 milivoltios. Y acá tenemos el seguidor de tensión. ¿Bien? Es decir, si acá tenemos V sub A, quiere decir que acá también tenemos V sub A. Bueno, pero ¿cómo podemos determinar esta tensión V sub A? ¿Cuánto vale numéricamente? Bien, observen una cosa. Nosotros, ¿qué conocíamos de lo que es el seguidor de tensión? Sabemos que tiene una resistencia de entrada infinita. Bien, y si tiene una resistencia de entrada infinita, eso significa que no ingresa corriente alguna. ¿A dónde? Hacia el seguidor. Es decir que acá tenemos 0 amperes. Bien, con lo cual, esta tensión V sub A, que es la caída de tensión en este resistor de 1 kilo ohm, se puede obtener aplicando simplemente lo que es el método del divisor de tensión. Con lo cual, esa V sub A va a ser igual a V sub 1 por 1 kilo ohm, por este kilo ohm de acá, sobre la suma de este kilo ohm más este kilo ohm. Bien, con lo cual, la V sub A me va a quedar V sub 1 por 1 kilo ohm sobre 1 más 1, 2 kilo ohm. Bien, eso me da V sub 1 sobre 2, es decir, 500 milivoltios, que es la V sub 1, 500 milivoltios sobre 2 serían 250 milivoltios. Con lo cual nosotros acá ya estaríamos teniendo 250 milivoltios de tensión. Bien, eso significa que acá tenemos 250 milivoltios de tensión. Ahora, esa parte ya está. ¿Cuánto vale lo que es la tensión V sub B? Bueno, fíjense ustedes que nosotros lo que tenemos acá es una corriente I sub 1 que proviene, por ejemplo, puede provenir de alguna fuente de corriente o de alguna otra etapa de otro circuito. Lo importante es que esa corriente es igual a 1 miliampere y llega a este nodo de acá. Bien, esa corriente se va a dividir una parte por este resistor de 2 kilo ohm y la otra parte va a seguir hacia el resto del circuito. Pero ¿qué sabemos nosotros? Observemos algo. Miren, nosotros sabemos que por acá va a venir una corriente. Bien, que la podemos llamar I, por ponerle algún nombre. Ahora, esa corriente I va a llegar hacia este nodo. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Observen una cosa. Por tratarse de este amplificador ser un amplificador operacional del tipo ideal, sabemos que su resistencia de entrada es infinita, con lo cual no ingresa corriente alguna al amplificador. Es decir que acá tenemos 0 amperes. ¿Eso qué significa? Que esta corriente I, cuando llega a este nodo, directamente se deriva a tierra. Bien, a través de este resistor de 1 kilo ohm. Entonces nosotros podemos, al circuito lo podemos ver de la siguiente forma. A esta parte la podemos ver de la siguiente forma. Miren, observen ustedes. Tenemos el resistor de 1 kilo ohm. Tenemos este otro de 2 kilo ohm. Por acá viene la corriente I sub 1.
Y acá tenemos este resistor de 10 kΩ. Bien, fíjense que nosotros podemos ver a estos dos resistores de 1 kΩ y de 10 kΩ como si estuviesen en serie directamente. ¿Por qué? Porque la corriente por ambos es la misma. Recuerden ustedes que es lo que dije yo hace rato, que esta corriente I llega hasta este nodo y se deriva directamente a tierra a través de este resistor de 10 kΩ. Bien, recuerden que no ingresa corriente alguna al amplificador operacional ideal debido a que su resistencia de entrada es infinita. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? De acá podemos asociar todo esto. Sabemos que este es el nodo cuya tensión es B sub B. Estos dos resistores, si lo asociamos, me dan un resistor de 11K. Y acá tenemos un resistor de 2K. Bien, acá tenemos el nodo cuya tensión es B sub B. Y acá la corriente I sub 1. Entonces, acá vemos que estos dos resistores están en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Calcular la R paralela. La R paralela, ¿cómo se va a calcular? Haciendo 2K por 11K dividido la suma de 2K más 11K. ¿Bien? Bueno, esa resistencia paralela me va a dar, ¿cuánto? Yo voy a hacer los cálculos. Serían 2 por 11 dividido 2 más 11. Eso me da un total de aproximadamente 1,69 kΩ. 1,69 kΩ. Eso significa que nosotros acá tenemos un resistor llamado RP de 1,69 kΩ y por ese resistor está circulando esa corriente I sub 1, que es de ¿cuánto? De 1 mA. Y este nodo de acá es este mismo de acá, que tiene una tensión que la llamamos B sub B, con lo cual B sub B la podemos determinar simplemente aplicando lo que es la ley de Ohm, es decir, I sub 1 por RP. Bien, es decir, 1 mA por 1,69 kΩ me va a dar 1,69 voltios. Bien, entonces ya tenemos lo que es la tensión B sub B. Es decir, que hasta ahora tenemos las tensiones B sub A y B sub B. Bueno, ahora lo que queda por analizar es la parte del amplificador diferencial. Bien, bueno, ¿qué sabemos nosotros de este tipo de amplificador? Nosotros ya lo vimos, ya lo estudiamos a esto. Yo lo voy a volver a dibujar con un simple recordatorio. En este tipo de red, nosotros teníamos algo de esta característica. B sub B acá, B sub A, acá tenemos la B sub O. ¿Y qué más teníamos nosotros? A esto lo habíamos llamado R1, y esta también R1, esta es R2, y esta también es R2. Fíjense que estas dos son iguales, fíjense, son iguales. Y estas otras dos, por otro lado, también son iguales, ¿ves? 10K, 10K. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué sabemos nosotros del amplificador diferencial? Que la tensión a la salida es igual a la diferencia de las tensiones de entrada, es decir, B sub B menos B sub A, por el cociente entre R2 y R1. Es decir, R2 sobre R1. Bueno, acá, para nuestro ejemplo, bueno, ya sabemos que B sub B vale 1,69 voltios y B sub A vale 250 milivoltios. Pero ¿quiénes son R2 y R1? Bueno, R2 es un resistor de 10 kΩ y R1 es un resistor de 1 kΩ. Es decir, yo lo voy a anotar acá, R2 es de 10K y R1 es de 1 kΩ. Bien, con lo cual, la B sub O, ¿cuánto vale? La B sub O va a valer 1,69 menos la B sub A, que son 250 milivoltios, que serían 0,25 voltios, por el cociente entre 10K sobre 1K. Bien, en otras palabras, ¿quién es B sub O? Fíjense, 10K sería 10.000 dividido 1K, que es 1000, o sea, 10.000 dividido 1000 me va a quedar 10. Entonces yo tengo que hacer la resta entre 1,69 y 0,25 y a ese resultado multiplicarlo por 10. Bien, vamos a hacer eso. Es decir, tenemos 1,69 menos 0,25, todo eso lo multiplicamos por 10 y da 14,4 voltios. 14,4 voltios. Y esa es la tensión que tenemos a la salida del diferencial. Y como el diferencial es la última etapa de esta red circuital, entonces la B sub O es una tensión de 14,4 voltios. Bien, y así se resuelve este tipo de ejercicio. Lo que yo voy a hacer ahora, como siempre hago en todos los videos, es
corroborar todo esto que yo hice mediante una simulación en el software Multisim. Bien, me remito a eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim, donde tenemos armada la red en cuestión. Acá se observa que a ambos amplificadores operacionales los estoy alimentando con una fuente simétrica de una tensión de más o menos 20 voltios. Bien, la corriente I1, es decir, la de 1 mA, vemos que proviene de una fuente de corriente. Acá está el enunciado del ejercicio, donde me pide que simule también la red circuital utilizando el amplificador operacional TL084 y que el valor del resistor R sea de 1 kΩ. Es decir, como este es R y este es R, ambos son de 1 kΩ. Acá lo mismo, acá este 2R va a ser de 2 kΩ y estos 10R son de 10 kΩ cada uno. Bien, el resistor RL yo lo trabajo con un valor de 10 kΩ. Bien, y la tensión a la salida de la red, es decir, la V sub O, es la tensión que hay justamente en este resistor de carga RL. Bien, se observa que tenemos conectado un voltímetro para medir la tensión en dicho resistor, es decir, la tensión V sub O. Lo que yo voy a hacer ahora es simular la red para corroborar el resultado obtenido hace un momento. Bien, procedo a hacer eso. Y se observa que efectivamente la tensión a la salida de la red, es decir, en el resistor de carga RL, es de 14.4 voltios. De esta forma quedando corroborado, verificado el cálculo que yo hice hace un momento. Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tipo y hasta luego.